Agradecemos a Raúl Aragón, de Raúl Aragón y Asociados. Gracias, Raulito, por tener la deferencia de charlar siempre con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, siempre es un gusto hablar con ustedes. Bueno, yo la verdad que estando en Santa Fe me siento tranquilo. Si estuviera en Buenos Aires, donde estás vos, estaría intranquilo. Y te explico por qué. En Santa Fe hace 10, 12 días que el parte de la provincia dice sin novedad. Rosario, sin novedad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que le estamos ganando, porque no hay nuevos casos y hay casos que se están curando. En cambio, Buenos Claro. Aires dice, nosotros estamos duplicando la media nacional, llegó casi al 25, cada 25 días se duplica. Buenos Aires cada 10. Vamos a abrir todo. Estamos duplicando cada 10. Esto Sí, va a llevar que cada 5, cuando hablemos dentro de 7, 8 días nuevamente con vos, se va a duplicar cada 5. Digo yo, a lo mejor me equivoco, Raúl. mira, es posible por el factor villas de emergencia, digamos. Mientras en que ya lo avisamos a esto, qué sé yo, desde el comienzo, creo que lo dije muchas veces, en el momento que empiece en uno de los asentamientos, la Villa 31, la 11114, cualquiera de esas, se expande como reguero de pólvora, no por indiferencia de la gente que vive ahí o porque son menos higiénicos, sino porque, primero, por el altísimo grado de hacinamiento que hay en Claro. esos asentamientos. En promedio, viven entre 4 y 6 personas en una habitación. Esas habitaciones que no la ves de 4 a afuera, 6 pero personas cuando por lo habitación. ves de adentro, esas torres por habitación, cuando vos ves esas torres de 5 o 6 pisos que hay ahí, que son la mayoría, en realidad cada una de esas torres tiene como mucho 2 habitaciones, tienen 5 pisos, son habitaciones muy chicas, pero además comparten el baño los 5 pisos, tienen un solo baño para los 5 pisos. Sí, eso para Es ubicar a muy la gente difícil cuando mantener. uno entra por la autopista Artilia, creo que se llama, y va a entrar por la punta Claro, de la 9 de julio, todo lo que queda a mano derecha, prácticamente. todo lo que queda a mano derecha, que de afuera se ve simplemente las construcciones muy, no precarias, pero sí muy poco terminadas, en general no tienen revoque exterior, Sí, sí. etcétera. Pero más allá de eso, el problema de aislamiento y el problema de el contagio casi instantáneo, porque se lo agarra uno y se lo agarran todos, eh, es muy difícil de controlar eso. Ahora lo que está haciendo la ciudad es, en vez de esperar que alguien llame diciendo tengo fiebre, tengo tos o lo que sea, Sale a o buscarlo. tengo algún síntoma, van a buscarlos casa por casa y los testean, preguntan uno por uno, etcétera, para aislarlos lo más rápidamente posible, porque si no, realmente en ese contexto la pandemia va a ser Y está bien, Raúl, insostenible. está bien. Pero esa misma gente que está ahí, a 200 metros de donde empieza la 9 de julio, donde hay otro nivel social, esa gente Sí. también trabaja, o sea, Ah, no toda claro. está, o sea, sale de la villa, de que ahora se le dice coquetamente el barrio 31 o la Sí, 1114, sale está a bien, hacer. es para no estigmatizarlos, Sí, tendrían que sí, haber sí. puesto un nombre. ¿Desde cuándo la Y, palabra y me villa? parece bien. Bueno, está bien. No Eh, vamos a entrar en esa discusión. Entonces, a mí me parece, yo la verdad, anoche vi un Santilli asustado. Ya lo vi asustado y claro, y no terminaron de abrir, porque se terminan esta semana de abrir todas las pequeñas actividades. Yo no sé si vos advertiste lo mismo. sí, 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 no sé si asustado, pero genuinamente preocupado, y genuinamente lo digo, porque es muy difícil de contener. Ellos ofrecieron, por ejemplo, ya hace casi un mes, ofrecieron trasladar a los mayores de 60 transitoriamente, ¿no? Temporariamente, y darles apoyo a los mayores de 60, que son el sector más vulnerable. No hubo casi aceptación de eso, llevarlos a pequeños hoteles, en fin, la ciudad tiene contratados muchos hoteles para internaciones leves, digamos, y para cuarentenas a raíz de infecciones leves, de cuadros leves. No quisieron.
Entonces, bueno, se hace muy complejo el aislamiento social. Fundamentalmente, Argentina está, en América Latina es el tercer país con menos casos, 6,6% por millón de habitantes, seguido por Uruguay con 5,7 y bueno, Paraguay 1,3 es el milagro paraguayo, pero digamos, es un país que casi no tiene casos comparativamente con lo que sucede en el resto del mundo, y eso se debe al No, cumplimiento Argentina fundamental. casi no tiene casos si no fuera, o sea, si tomamos, a ver, Raúl, tomamos Rosario, 1.300.000 habitantes, casi la mitad de lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. No hay casos. No, no hay casos. Lo que pasa también que tengamos en cuenta que el virus o el COVID llega de afuera, llega por avión, llega a Ezeiza, y fundamentalmente muchos de esos casos que llegaron contaminados eran casos de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, por eso se concentró aquí el problema. Y yo siempre lo dije a esto, el problema es que llega a las villas de emergencia. ¿Por qué? ¿Cómo se contenía? Era imposible de contener, porque mucha de esa gente trabaja en casas de clase media y media alta de los habitantes de la ciudad. Es Yo más, está supongo que bastante muchas mujeres de comprobado que la el COVID villa llega. pueden ser empleadas domésticas. Este, De mm, hecho, cuando trazaron el paciente cero de la villa, cuando encontraron el paciente cero, era una señora que fue a trabajar a la casa de alguien claro. de la ciudad de Buenos Aires, que a trabajar de doméstica, que estaba contaminada, asintomática, entonces después lo llevó de vuelta a la villa, y ahí empieza. Y por eso, Ahora, estamos muy preocupados, pero la mayoría de los casos, ahora el 30% de los casos, en la ciudad de Buenos Aires corresponden a las villas de emergencia. uh-huh. Ten en cuenta que en la villa de emergencias hay 310.000 habitantes aproximadamente, porque no es tan exacto el censo, pero si son 310.000 habitantes, es más o menos el 10% de la población de la ciudad de Buenos Aires, que tiene 3 millones. O sea, en 10% está el 30% de los casos. Eso es un dato muy importante, está concentrado ahí, y yo creo que tiende a concentrarse aún más, ¿no? Va a haber más casos en la Ahora, villa, yo tengo esta seguramente. impresión, Raúl, ¿no? Periodista, mirá lo que te digo, ¿eh? Periodista. Sin dar nombre, cada uno lo sabe. Pero sin dar nombre parezco ya Alberto Fernández. Este, periodistas que trabajan para empresas. Mira lo que te iba a decir. Fogonearon en los últimos 15, 20 días, aprovecharon este ahogamiento de la gente y dicen, vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir. Ayer lo vi asustado también. Porque te tenés que hacer responsable después, ¿eh? Te tenés que hacer responsable. A mí Y me sí, parece que era inevitable abrir y tal vez algunos dijeron, bueno, abramos, porque si no abría la gente iba a salir igual. Ahora, bueno, abrí sí, y si te chocas en 7 días que duplicaste la cantidad de gente que falleció, por más duro que parezca decirlo, me voy a volver a querer encerrar solo. No sé si me entendés. Tal sí, vez es una... sí, a ver, es correcto eso, sí, pero tiene sus detalles. Para saber si de esta apertura aumentó la cantidad de contagios o no, tenés que esperar el periodo de contagio, que son como Claro, de aparición de los síntomas, tenés que esperar por lo menos una semana. Si dentro de una 7 a 10, semana 15 días, la sí. curva, sí, ponele 7 en la mínima. Si en 7 días tenés un aumento significativo, estadísticamente superior a lo que venías teniendo, de contagios, y son de la ciudad de Buenos Aires, entonces vas a tener que volver a cerrarla. Y eso lo han advertido, en ese sentido el jefe de gobierno Rodríguez Larreta fue muy claro, y el vicejefe Diego Santilli también fue muy, muy claro. Dijo, esto es una prueba, si no funciona lo volvemos a cerrar, porque si no lo volvés a cerrar perdés todo el esfuerzo, tanto humano, psicológico, de disconformidad, de Vos, agobio, vos tenés papel y que lápiz ahí a mano. sí, Anotá, primer lunes de apertura, 231 infectados. 200. Vamos a verlo en 7 días. En 7 días nos volvemos a comunicar. Pero el informe de ayer fue 231, creo que no me estoy equivocando porque lo estoy diciendo de memoria, sí, no, 231 infectados. en 261 afectados total país. Sí.
Sí, ok. No, ahí tendrías que abrir, Sí, tendría porque que el foco abrir. sigue Buenos Aires, ¿no? Que fueron ciento y algo, muchos Bueno, de todas maneras. ese trabajo se lo dejo para Raúl Aragón y Asociado, que es el que lleva números. Sí, sí, es cierto. Pero de todas maneras, bueno, por otro lado es cierto que la cuarentena estaba empezando a levantarse sola. Es cierto, es cierto. Había comercios de los que ahora sí están habilitados, que hasta ayer no estaban habilitados, estaban con la presión por la mitad, te atendían por una ventanita, pero te atendían y no eran comercios habilitados. También había bastante servicios eh, que habitualmente no son a domicilio, por ejemplo, peluquería. ¿No? Sí, sí. ¿Por qué? Y bueno, porque la gente no tiene más plata, de alguna forma tiene que conseguir algo para comer, el dinero para la diaria, si querés. Este, Sí, seguro. o sea que había que aliviarla porque la tensión es demasiada, llevamos creo que 58 días, 59 días de cuarentena, es mucho, es mucho. Ah, pero también hay que decirlo, la población en general, la ciudadanía argentina mostró un grado de disciplina que yo si vos me lo preguntabas hace 3 meses si lo iban a tener, te decía, no, eso no puede suceder nunca. Y lo mismo con la dirigencia política en su conjunto. Si se podía unir a través de algo, no puede pasar. Y el 90-95% de la dirigencia política está respaldando la gestión de Alberto y las medidas que ha tomado Alberto, incluso respecto de la deuda, renunciación de la deuda. Es peligroso eso, porque en este caso, si hay default, la oposición también queda pegada al default, entendámoslo, porque al respaldar la negociación dura la oferta de Guzmán incondicionalmente, como han hecho todos los gobernadores, la oposición, los bloques legislativos oficialistas y opositores, todos quedan pegados a la eventualidad de que, bueno, si me pongo duro con esta negociación y vamos a un default, también serían parte de lo que nos llevó al default. Pero digo, hay una unidad que antes Sí, no era lo que pasa es que detectable. va a ser un default especial. Me pregunto en voz alta. Mira, Espera, déjame preguntarme y me a ver, contesto. Me pregunto en voz alta. uno, Si no hay default, sí, ¿van a venir las empresas, los capitales internacionales a prestar a las empresas si no hay default? Yo creo que no. Y si hay de- default, creo que de- no. Es una cosa no, si no hay media. default, si no hay default es una incógnita si vienen o no. Lo que sí, si no hay default, pero hay reactivación económica del mercado local, del mercado interno, si se reactiva el consumo en Argentina, sí es más probable que algunos capitales vengan a invertir. Nadie invierte en un país donde no hay consumo, porque vos Claro. fabricás, qué sé yo, no sé, bicicletas y no hay consumo, no se las Vos vendés a podés tener nadie. default, Entonces, pero si tenés consumo, vení a invertir. Es así. Es lo que vos estás diciendo. sí, sí, podría ser así. Ahora, hay algún dato que nadie lo está diciendo A ver. y pensado desde la picardía de la política, hay más o menos 40 países, 40, 50 países, cuyas cuentas están igual que Argentinas o peor, que necesariamente van a entrar en default. Claro. Si los cuatro grandes fondos, BlackRock y los otros, tienen en sus carteras una proporción significativa de bonos de esos países que entran en default, están en el horno, ¿eh? Porque si Claro, vos la tenés el cartera está en el 50% horno. de... La cartera está en el horno y lo primero que pasa es que los accionistas, los shareholders de esos fondos, salen a venderlos automáticamente, el valor de los fondos se cae y ahí es una crisis muy seria para los fondos. Y yo creo que estos hombres, que son muy pícaros y muy astutos, están totalmente conscientes de esto. No, pero por otro lado, no pueden llevar adelante un acuerdo demasiado blando con Argentina, porque cuando caigan los otros países le van a pedir un acuerdo similar al de Argentina, es decir, Y está Argentina es bien, como pero una especie de para caso un mundo que testigo. paga, para un mundo que paga cero de interés, ofrecerle el Claro. 2%, no se le puede Es volver a ofrecer un perfecto. 7%, que era otro mundo. No, 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 y además hay algo más, no es solamente que se le ofrece 2,5% de promedio de intereses, sino que además los bonos argentinos en este momento valen alrededor de 29 centavos del valor nominal del bono, Sí, ¿no? Un bono de $1, vos lo comprás 29 por centavos de 29 dólar. centavos. Ellos están ofreciendo una refinanciación con un valor de 38 centavos para empezar, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, eso ya de por sí es un pago de intereses importantísimo. Claro. Eh, entonces, eso compensa la quita de 5% que estamos poniendo también, ¿no?
Eh, pero de todas maneras, bueno, volviendo un momento al coronavirus y a la conducción política de la crisis, Alberto sigue teniendo un gran respaldo en términos de la conducción o la gestión de la crisis del coronavirus. Esto no hay duda, lo sigue teniendo. Y Ahora, tengo la última pregunta para hacerte. La última el pregunta. problema, sí, déjame terminar esto. El Sí, problema es que todavía no alcanzamos el pico, y esto es cierto, no alcanzamos el pico. Entonces se puede llegar a confundir el camino hacia el pico con la consecuencia de la apertura de la cuarentena. Se puede llegar a confundir eso, pero nosotros veníamos camino a un pico, acordémonos, está porque bien, está bien. pasamos, pasamos de 100. Entonces ratifica lo que veníamos charlando. La gente quería salir, ¿eh? Y ya estaba saliendo. Ahora, Fernández le dijo a los gobernadores, cada uno que decida por su zona. Y hizo no te voy a decir la Poncio Pilato, pero Correcto. dijo, responsables No, son es los que, que quieren salir y responsables son los gobernadores. Yo me quedo mirando. Entonces no sé es si que hay que dar marcha atrás no, o no. espera, primero lo que hizo Alberto, que además se hizo con las intendencias, no solamente con las gobernaciones. Es decir, bueno, muchachos, los que conocen la situación local son ustedes. Hay No, 2.500 unidades políticas, 2.500 unidades políticas entre municipios, ciudades, fomentos, sí, cooperativas, comuna. comunas, etcétera, en Argentina. El presidente no puede conocer la situación individual de cada uno. Eso lo tiene que Seguro. conocer el gobernador, decir, en esta sí, en esta no, en esta hasta acá, en esta hasta allá. Eso necesariamente es así. Así que no es que alguien dijo, le hizo una Verónica, ¿no? La del toro cuando lo dejas pasar, Sí, la sí, del sí. torero cuando lo dejas pasar. Yo no creo que haya sido eso, creo que ha sido una traslación de responsabilidad y respetando el know-how de que cada jefe territorial tiene de su territorio. Pero de todas maneras, yo creo que vamos camino a- a- al pico, todavía no llegó el pico. Acordémonos que pasamos de un promedio de 100 diarios, 80, 120, etcétera, 100 diarios, a un promedio de 200 diarios antes de esta apertura. Vos me dijiste 231 casos nuevos. Estos 231 casos nuevos son antes de la apertura esta que comienza Sí, hoy. seguro. O, Entonces, o sea que quedó el para atrás. parámetro que hay que tomar, claro, el parámetro que hay que tomar para saber si la apertura de la cuarentena está teniendo un efecto negativo y aumenta los casos, es este parámetro que ronda entre 200 y 250 Y sabe diarios. que Eso, que va a terminar determinando lo que va a ocurrir, me parece a mí, con esto yo termino. Una cosa es Gran Bretaña, el Reino Unido, que tenía 25.000 camas de terapia intensiva, que no se usaron. Otra cosa son los que tenemos nosotros, que creo que son 400, 500 para terapia intensiva. Entonces, hay que estar no, muy atento porque si no, cuando quieran meter a alguien y ya no tenga lugar y tengan que meter la cama en los pasillos, bueno, llegaste tarde, ahí ya no hay, tenés que, son sí, 15 días para atrás, ¿no? sí, el objetivo era y sigue siendo llegar a las 10.000 camas de terapia intensiva. Sí. Yo no sé a cuántos han llegado, porque la verdad que no voy a inventar el número porque no lo tengo. Sé que han aumentado muchísimo, no sé si son 500 o menos o más, No, pero digamos, está bien lo que vos decís, son 10.000 camas más para terapia intermedia e intensiva, o sea, la que están en los clubes, las camas, o sea, para alojarte. no, terapia intensiva donde estás con el médico todo el tiempo, intubado, etcétera. El objetivo era llegar a 10.000 de esas, porque en un principio, vos te acordás que el cálculo fue un pico de 250.000 infectados. ¿Te acordás? Uh-huh. Sí, el 5% de 250.000 son 12.500. El 5% de los enfermos de coronavirus requieren terapia intensiva estadísticamente en el mundo y acá también. Uh-huh. Si llegase a ese pico de 250.000, bueno, vas a necesitar 10, 12.000 camas de terapia intensiva. Por eso González Ginés estaba diciendo, estamos trabajando para llegar a las 10.000 camas de terapia intensiva. No sé si han llegado, puede ser, no quiero opinar porque no tengo ese dato. No tengo el número tampoco. Pero en definitiva, acá es curioso y peligroso porque en el medio de la pandemia, en el medio de la gestión de la crisis, se juegan cuotas de poder. Y eso es Sí, señor. distorsionante. A uno ve y preocupante. No podés estar jugando al poder en medio de una crisis como estar jugando. Pero es Bueno, así.
Bueno, pero es pero es así, así, claro. pero es Es así. así. Inevitablemente, cuando estemos dentro de un año charlando vos y yo, Dios quiera, Dios vamos a quiera. hacer un análisis político del manejo de toda esta pandemia en el mundo, y va a haber una inevitable comparación de Argentina con países similares. Y así entonces se Y hizo sí. bien, se hizo mal, se equivocó. Bueno, La si te política comparás con va a Brasil, meter los dedos. si Raulito, te comparás, sí. no, era agradecerte como siempre. La No, charla gracias esta. a vos y cuando quieras. Veremos qué pasa la semana, durante esta semana, ¿no? Nos vemos en unos días y vemos y volvemos a analizar a Ok, ver qué pasó con esta apertura. Gracias cuando, por tu tiempo, como siempre. cuando quieras nos vemos. Muchas gracias a vos. Chao.